Uno, dos, uno, dos. Muy buena noche. ¿Cómo están todos? Sí. Empezamos con oración. Oremos juntos, oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que siempre nos ama y estás en los cielos. Te damos gracias por permitirnos tener reunión santa a través sermón miércoles. Cuando éramos pecadores, Jesucristo vino en este mundo, murió en la cruz, al tercer día resucitó, ascendió al cielo para quitar nuestro pecado todo. Nosotros recibimos la salvación, o sea, perdón de pecado eternamente. Ahora queremos predicar el evangelio. Por favor, ayúdanos. Te pedimos que los hermanos crezcan bien en la iglesia verdadera. Sinceramente, queremos levantar iglesia Tulcán y para Otavalo. Utilízanos y santifícalos para cumplir anhelo de nosotros. Hoy vamos a aprender la palabra de Dios. Abre nuestro corazón y los ojos para entender bien. Jesucristo vendrá, está muy pronto. No lo sabemos. Este año Jesucristo vendrá. Entonces, nosotros queremos predicar. Ayúdanos. Todo dejamos tus manos poderosas. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Busquemos la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 25 hasta 31. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí sobre, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En una noche muy oscura, los discípulos sufrieron un viento en medio del mar de Galilea. En ese momento Jesús, que estaba orando en la montaña, vio a sus discípulos. Los discípulos no vieron a Jesús, pero Jesús los estaba mirando, ¿no? Otra palabra dice, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárselas. Busquemos, aquí ponga marca, busquemos la palabra de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 48. Mismo acontecimiento, ¿no? San Marcos capítulo 6, versículo 48. ¿No? ¿Qué dice? Y viéndoles remar, viéndoles, Jesucristo les vio, ¿no? Viéndoles remar con gran fatiga. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. El Señor miraba a sus discípulos
no solo cuando estaba cerca, sino también cuando estaba muy lejos, ¿no? El Señor ha visto a todos los discípulos sufrir una tormenta, ¿no? Pero, ¿por qué no los ayudó de inmediato? El Señor quería enseñar a sus discípulos que cuando estaba cerca o lejos, siempre miraba y ayudaba. En San Mateo capítulo 8, cuando Jesús y sus discípulos atravesaron el mar de Galilea en un barco, se levantó en el mar una tempestad tan grande. Los discípulos, aterrorizados, despertaron a Jesús durmiendo cómodamente en la popa de la barca, ¿no? El Señor respondió al viento y al mar, las olas se calmaron mucho, ¿no? Sin embargo, esta vez las cosas fueron muy diferentes. Los discípulos pudieron despertar a Jesús, que antes de dormir a su lado, pero esta vez el Señor no estaba en la barca. Sin embargo, el Señor estaba mirando a los discípulos remando en agonía desde la distancia. De hecho, estaba con sus discípulos. Es verdad. Jesús observó en la montaña a los discípulos que fueron sufridos por una tormenta en el mar, mostrando de antemano que Jesús miraría y oraría a la diestra del trono de Dios. Cuando los santos salvos estuvieran sufriendo en este mundo en el futuro, ¿no? Ustedes saben Mar Galilea, un lago, pero muy grande, lago Galilea, muy grande. Entonces, discípulos de Jesucristo eran pescadores, ¿no? Ellos tenían barco pequeño, grande. Antes no tenía motor, ejemplo, Yamaha, ¿no? No tenía. Entonces, solo tiene que hacer, ¿no? Remar, ¿no? Pero, viento fuerte, ¿cómo puede avanzar? Eso es fácil, difícil. Ni 1 metro, ni 5 metros no puede avanzar. ¿Por qué? Viento fuerte, ¿cómo puede? Pero ellos escucharon mandato de Jesucristo, ¿no? Mandato de Jesucristo. Vaya a otro lado, ¿sí? Volvemos a Mateo capítulo 14, versículo 22. Eso es mandamiento de Jesús, ¿no? 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Entonces, ejemplo, 5 de la tarde y 6 de la tarde, Jesucristo le mandó, ¿no? Vaya a otro lado, ¿sí? Y Jesús subió monte, ya cambió oscuridad y vino la noche. Ellos pasaron, pero ya oscuro, quería ir, pero no podía ir, ¿sí? San Mateo capítulo 14, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. Significa 3 a 6 de la mañana. Entonces, ellos mucho tiempo trabajaron, ¿no? Para pasar desde, ejemplo, 8 de la noche hasta 3 de la tarde, 3 de la mañana. Es mucho tiempo, ¿no?
casi 8 horas quería ir. Pero eso es fácil, difícil, ¿sí? Muy difícil, ¿sí? A veces nosotros también nos enfrentamos a una tormenta como discípulos, ¿no? Aunque nosotros estamos en la iglesia, nos enfrentamos a una situación desesperada en la que no podemos ni avanzar ni retroceder. Entonces el Señor no solo nos ve, sino que también viene a ayudarnos. Camina sobre el mar. Eso mar significa el mundo, ¿sí? Mundo. Y sobre las olas que tanto tememos, ¿no? El Señor es el creador de todas las cosas, ¿sí? Del universo. Es verdad, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Una pregunta. ¿Jesucristo puede contar nuestros cabellos? ¿Sí? ¿Es verdad o no? Ya, busquemos la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 30, busquemos. San Mateo capítulo 30, San Mateo capítulo 10, versículo 30. Pues aún vuestro cabello está todo contado, ¿no? Dios me está mirando y conoce todas mis circunstancias, ¿sí? Aún mis cabellos puede contar, ¿sí? Puede contar correctamente. El Señor vale por todos los cristianos y los sostiene con su mano derecha. Incluso las olas que corrían como locas se convierten en un camino tranquilo frente al Señor. Nadie puede detener al Señor que viene a ayudarnos. Por lo tanto, sin importar los peligros que enfrenten los cristianos, debe creer que el Señor está con ellos y los ayuda, ¿no? Vamos a buscar Hebreo capítulo 13, versículo 5 al 6. Hebreo capítulo 13, versículo 5 al 6. Tiene que memorizar esta palabra. Hebreo capítulo 13, versículo 5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Aquí subraya, el Señor es mi ayudador. Ayuda de nosotros, ayudador de nosotros. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. El Señor que nos salvó no nos deja solo mientras tragamos, sino que nos mantiene como la niña de nuestros ojos, ¿no? Entonces, ¿de qué podemos tener miedo? A veces pensamos, sí, Dios está conmigo, ¿por qué me viene esta dificultad? Dios sufrió tanto, Dios le dio sufrimiento tanto a Abraham y Jacob y José y David, ¿no? No es que sufrieran porque Dios no estaba con ellos, el Señor estaba con ellos. Incluso cuando José fue vendido como esclavo y fue acusado de maldad, entró en prisión, ¿no? Dios estaba con el apóstol Pablo
como resultado la palabra y el poder de Dios aparecieron a través de Pablo, ¿no? Sin embargo, no sabemos cuánto sufrimiento sufrió Pablo, ¿no? Al final fue aislado y murió mientras predicaba en Roma, ¿no? Como prisionero durante 2 años, aunque el apóstol Pablo sufrió tanto, no dudó ni por un momento que el Señor estaba con él, ¿no? Es verdad, ¿sí? El Señor no es el que no nos deja sufrir, sino el que permite el sufrimiento. Pero está con nosotros durante esos sufrimientos. No importa qué tribulación y sufrimiento podamos enfrentar, el Señor vela por nosotros y finalmente viene sobre las olas del sufrimiento para ayudarnos, ¿no? Entonces, ¿ustedes ahora tienen sufrimiento? ¿No tienen sufrimiento? Sí tiene sufrimiento, ¿no? Es verdad. Antes yo pensaba, yo recibí la salvación, entonces no vendrá sufrimiento en mi vida. ¿Eso es correcto? La Biblia, ¿por qué sale mucho sufrimiento de varones de Dios? ¿Sí? Una pregunta, ¿Pedro tenía sufrimiento o no? ¿Apóstol Juan tenía sufrimiento o no? Sí. ¿Apóstol Pablo? Claro. ¿Sí? Antiguo Testamento. Abraham tenía sufrimiento, ¿no? Porque él vivía en Ur de Galteo, ¿no? Mandamiento de Dios, él fue a tierra de Canaán. Antes él había vivido en una casa bonita, pero en la tierra de Canaán él vivía carpa, ¿no? ¿Dónde está? Baño. En carpa. ¿Dónde está baño? ¿Sí? Carpa no tiene baño, ¿sí? Casa tiene baños, ¿no? Carpa no tiene baño. ¿Dónde está? ¿Sí? Otro lado, ¿no? Otro lado, ¿sí? Es verdad. Busquemos San Mateo capítulo 14, versículo 26, 27. San Mateo capítulo 14, versículo 26 al 27. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí, subraye, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando tendremos sufrimiento, memorizamos, ¿sí? Palabra de Jesucristo, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿sí? Cuando los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, sobre el agua, lo llamaron un fantasma, y tuvieron miedo. Los discípulos nunca pensaron que Jesús caminaría sobre el mar. Todavía no sabía exactamente acerca de Jesús, ¿no? No se dieron cuenta de que no solo los estaban mirando desde la distancia, sino que también venía a ayudarlos, ¿no? No conocían todo el poder del Señor, ¿sí? Es verdad, ¿sí? Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. La Biblia dice, ¿no? A los discípulos que estaban gritando de miedo. El Señor inmediatamente dijo, ¿no? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Lo consoló diciendo, ¿por qué? Jesucristo está con ellos. El momento de encontrarnos con el Señor es el momento en que nos encontramos con una tormenta y sufrimos una tribulación severa y un dolor amargo, ¿no?
Cuando nos dimos cuenta de lo miserables que eran los pecadores ante Dios, pudimos encontrarnos con el Señor que salva a los pecadores, ¿no? De la misma manera, cuando hay muchas pruebas y dificultades, incluso después de ser salvo, sea es la mejor oportunidad para encontrar al Señor. ¿Por qué Jesucristo vino 3 de la mañana? Eso límite de discípulos. ¿Sí? Ellos, mandamiento de Jesús, quería ir por mandamiento de Jesús. Creo que ellos salieron, ejemplo, 6 de la tarde, 8 de la noche. Pero Jesucristo, ¿por qué vino 3 de la tarde, a 3 de la mañana, hasta 6 de la mañana? Jesucristo probó su fe, ¿no? ¿Puede aguantar o no? ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Ahora también, Jesús puede ayudar directamente, rápidamente, pero ¿por qué no ayuda inmediatamente? Para probar nuestra fe, ¿no? ¿Puede aguantar o no? ¿Sí? Es verdad. De la misma manera, cuando hay muchas pruebas y dificultades, incluso después de ser salvo, esa es la mejor oportunidad para encontrar al Señor. A veces cuando surgen olas de angustia y se corta toda esperanza, puede darse cuenta de que el Señor está cerca de sí mismo, ¿no? Entonces tiene sufrimiento, ya no puede aguantar mucho. Es un momento Jesucristo vendrá para ayudarnos. Es verdad. Vamos a ver, San Mateo capítulo 14, versículo 28. San Mateo capítulo 14, versículo 28, 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oh, diferente persona, ¿no? ¿Cómo puede decir? Yo también quiero caminar sobre el agua, ¿no? Diferente persona. Pedro, diferente persona. ¿Sí? Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Nosotros podemos pensar, Pedro, diferente, era muy diferente persona que nosotros, ¿no? Eso, persona normal o no. Pensemos aquí, mar, ¿sí? Ola fuerte, ¿eh? Jesucristo caminó cerco. ¿Ustedes pueden decir? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo también quiero caminar. ¿Sí? ¿Puede caminar? No, va a morir, ¿no? Va a morir. Entonces, toda la persona diría, sálvame rápido, por favor. ¿Sí? ¿Sí? Pero diferente persona, diferente tipo de persona. ¿Sí? Es verdad, ¿sí? Los discípulos son aquellos que abandonaron su hogar, trabajo y familia. Inmediatamente siguieron al Señor, quienes tienen el valor de creer y seguir la palabra del Señor. Era diferente a los demás, ¿no? Mi opinión, Jesucristo 30 años, Pedro 40 años. Entonces mayor, ¿no? Puede decir, Señor. Puede decir, Señor. Generalmente no puede decir, Señor. Ya, jovencito, venga. ¿Sí? Sí. Diría, ¿no? Pero
Pedro diferente. Él entendió. Jesús diferente. ¿Sí? Jesús es Mesías. Él pensaba, Jesús es Mesías. ¿Sí? Es verdad. Entonces él dejó su casa, su esposa, sus hijos, no lo sabemos, ¿no? Tenía hijos, ¿no? Su padre, su madre, suegro, suegra, no lo sabemos. Todo él dejó y siguió Jesucristo, ¿no? Obedeciendo la palabra de Jesucristo. Jesús le mandó, ¿no? Discípulo, vaya, otro lado. Generalmente, ya ahora, viento fuerte, contrario, regresamos. Diría no. ¿Sí o no? Regresar es fácil, difícil. Muy fácil, porque viento es fuerte, entonces ya regresamos, ya, fácilmente. ¿Sí? Y diría, ¿no? Señor, estaba intentando muchas veces, pero viento fuerte, entonces regresamos. ¿Sí? Diría, ¿no? ¿Sí o no? Sí, pero ellos diferentes. Quería cumplir, ¿no? Hasta 3 de la mañana, 6 de la mañana, ¿sí? Quería cumplir, ¿sí? Quería ir, aún morir, quería ir, ¿no? ¿Sí o no? Sí, eso es diferente. Quería obedecer, ¿sí? Obstáculo bastante, quería obedecer, ¿sí? Pedro caminó sobre el agua, ¿no? La única persona que caminó sobre agua, además de Jesús, fue Pedro, ¿no? Debido a que el Señor, quien le dijo que fuera sobre el agua, es el Señor quien es responsable de que Pedro camine sobre el agua, ¿no? ¿Qué haría si el Señor nos diera a cada uno de nosotros que camine sobre el agua? El Señor, según el Señor, nosotros también debemos saltar del barco, ¿no? Puede morir si sale de barco seguro, pero de hecho, obedecer la palabra del Señor es la forma más segura. Si creemos y obedecemos la palabra del Señor, el Señor nos protegerá o no. ¿Sí? Vamos a buscar. San Mateo capítulo 14, versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Aquí, tuvo miedo, es su problema. Tiene miedo, eso no puede caminar encima de mar, encima de agua. Mar significa eso mundo. ¿Sí? Comenzando a hundirse. ¿Por qué comenzó a hundirse? Él miró. ¿Qué miró? Fuerte viento, ¿no? Fuerte viento y tuvo miedo, diciendo, Señor, sálvame. ¿Sí? Confiando en las palabras de Jesús, Pedro caminaba sobre el agua y comenzó a mirar las olas, viento fuerte. Los ojos que estaba para el Señor estaba en el mar, ¿no? Luego él cayó al mar. Si hubiera continuando mirando solo el Señor, habría caminando hacia donde estaba el Señor, ¿no? ¿Sí o no? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muchos hermanos, mira, otro hermano para venir a la iglesia. ¿Eso es correcto o no? Eso no. Un día se pelearon y no quiere venir. ¿Sí? Diciendo, hermana muy mala. ¿Sí? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Algunos hermanos solo mira, pastor. Entonces, pastor se fue a otra iglesia, solo mirando, pastor,
Yo también quiero ir a la iglesia otra. ¿Sí? ¿Eso es correcto o no? No. Ejemplo, pastor se mudará a Guayaquil, ¿quiere seguir Guayaquil? Eso no. ¿Sí? Eso no. ¿Sí? Según esta palabra, una vida de fe es una vida de avanzando mirando solo al Señor, solo al Señor. Sin embargo, a veces los ojos que se volvieron hacia el Señor miran su entorno y el mundo comienza a dudar de las palabras del Señor. Al final, caemos en la prueba porque nos falta fe, ¿no? Si mira hombre, significa hombre poca fe, ¿sí? No aprendieron bien, ¿no? Veamos la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí, otra vez, subrayé con resaltador, hombre de poca fe. ¿Sí? Mira a otro lado, sin mirar Jesús, Cristo, eso se llama hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Jesús inmediatamente se acercó y agarró a Pedro. ¿Sí? La fe de Pedro todavía era imperfecta y débil. El Señor tomó a Pedro y lo levantó, ¿no? Asimismo somos salvos, pero nuestra fe aún es muy débil. Entonces, a veces puede caer cada vez que el Señor nos toma de la mano, ¿no? Vamos a buscar Salmo capítulo 37, versículo 24. Vamos a buscar Salmo capítulo 37, versículo 24. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano, ¿no? El hombre, salvo, ¿no? Caeré, no quedará postrado, ¿sí? Según esta palabra, un cristiano puede caer, pero no quedará postrado, porque siempre que cae, Dios mismo lo sostiene con la mano poderosa, ¿no? Como Pedro, debemos clamar, Señor, sálvame. Nuestra fe todavía es muy débil, ¿no? Pero no debemos preocuparnos mucho, porque el Señor toma nuestra mano y debemos asirnos de la mano del Señor con más firmes, ¿no? Es verdad. Salmo capítulo 56, versículo 3. 56, versículo 3. Salmo capítulo 56, versículo 3. En el día que temó, yo en ti confío. En el día que tomó, ¿no? Temó. En el día que temó, yo en ti confío. Al igual que la oración de David, podemos confiar más en el Señor cuando hay dificultades que debemos temer, ¿no? Ya volvemos, ¿no? Mateo capítulo 14. Cuando ellos subieron, cuando Jesús subió en la barca, se calmó el viento, ¿no? O sea, Mateo capítulo 14, versículo 32, 33. Cuando ellos, Jesús y Pedro subieron en la barca, se calmaron el viento, ¿no? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí, hijo de Dios mayúsculo, ¿no? ¿Qué significa? Verdaderamente Jesús es Mesías, Salvador, ¿no?
Jesús agarró a Pedro, entonces Jesús y Pedro subieron a bote juntos, entonces el viento se detuvo y las olas se calmaron. Tan pronto como aceptaron a Jesús en la barca, las olas que corrían como locas se calmaron de inmediato. Al mismo tiempo aparecieron milagros más asombrosos, ¿no? Vamos a ver San Juan capítulo 6, versículo 21. San Juan capítulo 6, versículo 21. Lo mismo acontecimiento aquí tiene San Juan capítulo 6, versículo 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Aquí, enseguida, ¿qué significa? Enseguida, ¿qué significa? Inmediatamente, ¿no? Entonces, un segundo después, ellos llegaron. ¿Qué significa? Ya, ahora ellos querían avanzar y mucho tiempo y trabajaron, no lo sé, 8 horas, 10 horas. Jesucristo vino y subió la barca, y la barca como una iglesia, ¿no? La barca subió y llegó destino final, ¿no? ¿Qué significa? Antes yo meditaba, ¿por qué Jesús muy tarde vino y subió? Eso, sombra de predicación, sombra de predicación. Nosotros queremos predicar, ¿no? Pero intentamos. Mucho tiempo no podemos avanzar. ¿Sí? Tenía sufrimiento mucho. Eso, límite. Hasta el límite nosotros intentamos. Jesucristo viene. Ayuda de Jesús. ¿Sí? Y rápidamente, levanta iglesia. ¿Entiende o no? ¿Cuánto tiempo se tardará para levantar iglesia? No lo sabemos, ¿no? Obra de hombre no puede cumplir, ¿sí? Pero obra de hombre hasta límite de Jesucristo, eso intentamos para predicar el evangelio, ¿sí? Y últimamente ya nosotros agotamos todo y ahora no podemos otra vez. Intenta otra vez más, ¿sí? ¿Entiende o no? Últimamente viene ayuda de Dios para levantar iglesia. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? La tormenta no solo se detuvo cuando Jesús subió a la barca, sino que la barca llegó inmediatamente al destino al que iban a ir. Hubo un milagro de ahorrar tiempo y espacio. En un instante todo cambió, ¿no? Esa palabra nos enseña un hecho muy importante. ¿Sí? Creo que hace 7 años, 8 años, 7 años, 2014. 2014, desde 2000, creo que 2013, nosotros queríamos predicar Santo Domingo. Creo que 2014, nosotros empezamos abril, con pastor de Iglesia Quito, Pastor Yun. Ahora está en México. Él una semana predicó Santo Domingo, otra semana yo prediqué. ¿Sí? Termina una de la tarde, domingo, ¿no? Y íbamos a la casa de hermana, ¿cómo se llama? Ahora está en Iglesia Calderón, ¿no? Lorena, casa de Lorena. Entonces,
llegamos a su casa más o menos 4 de la tarde, 4 de la tarde y 5 de la tarde empezamos sermón, hasta 7 de la noche regresamos a iglesia Quito Sur, más o menos 10 de la noche, ¿sí? 11 de la noche, ¿sí? Entonces, un año predicamos, un año medio predicamos. Lorena invitó y su vecino y su amiga y entonces predicamos, pero no creció. La iglesia no creció, siempre igual. Una casa muy pequeña, a veces viene 15 personas, a veces viene 10 personas, a veces viene 20 personas, a veces viene solo su familia. Pastor Yun me mandó, Lucas hoy podría preparar seminario de la Biblia. Sí. Él quería predicar colombiano, entonces me mandó. Bueno, ¿sí? Entonces, presidente de Iglesia Santo Domingo, hermano Jimmy, preparó. Yo puedo invitar muchas personas de empresa de Coca-Cola, sector de planta vivienda, ya. Sí. Un lugar de Santo Domingo, ¿sí? Diciendo, yo estoy vendiendo una comida, almuerzo cerca de empresa Coca-Cola. Entonces ellos todos aceptaron para venir seminario de la Biblia. Él dijo, yo creí su palabra. Yo preparé seminario de la Biblia, pero en empresa Coca-Cola nadie vino. Solo cerca de un lugar, ellos vinieron, escucharon. Seminario de la Biblia. Último día, Pastor Pablo Kim predicó Esmeralda, pasando Santo Domingo, último día, él predicó el Evangelio. Último día. Es marzo. 2014, marzo, ustedes pueden buscar por internet. Aquí, Aloha Santo Domingo tenía mucho problema por derrumbo, ¿no? Derrumbo. ¿Sí? Una semana después del seminario de la Biblia, aquí hubo derrumbo, muchos lugares. ¿Sí? Muchas personas murieron. ¿Sí? Se taparon 5 carros. ¿Sí? Yo entendí, nosotros intentamos mucho, pero nosotros no levantamos. Después con ellos yo quería levantar. Yo le llamé. Pastor Pablo Kim, y ahora podemos levantar porque muchas personas recibieron la salvación. Él me dijo, busque un local. ¿Es verdad? Sí. Entonces nosotros buscamos cerca de eso, retorno, eso, ¿cómo se llama? Redonde. Eso, ¿cómo se llama? Indio Colorado. Sí. Indio Colorado. Cerca de Indio Colorado yo busqué y preparé un local. Y subí en internet, noticia de la iglesia Santo Domingo. Samuel León lo vi por internet, mi noticia. Él pensó, creo que Lucas hoy va a morir pronto. Entonces yo voy a ir a Ecuador para salvar Lucas hoy. Él vino, ¿sí? Él vino, ¿sí? Él vino diciendo, yo pensaba muchas personas recibieron la salvación, pero solo 5 personas recibieron la salvación, dice. ¿Sí? Pero 5 personas, eso poco, mucho. No muy poco,
para levantar 5 personas, ¿eso es suficiente o no? ¿Sí? Es verdad. Yo pensé, eso ayuda de Dios. Obra de Pastor Yun, obra de Pastor Lucas Choi no puede levantar iglesia. Pero obra de Señor, ¿no? Él vino, ya levantó. ¿Sí? ¿Cuándo vino? 2015 él vino, agosto vino. Antes 3 meses, aquí estaba Mateo Yang en Quito, él bajó para predicar. ¿Sí? 2015. ¿Quién estaba 2015 aquí? Después de recibir la salvación, ¿no? Todo. Sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos predicar el evangelio. ¿Podemos levantar iglesia con ayuda de Dios o no? Sí, intentamos. ¿Sí? Hasta 3 de la mañana, ¿no? ¿Sí? Hasta 3 de la mañana. ¿Sí? Es verdad. Vamos a ver, San Mateo capítulo 14, versículo 24. San Mateo capítulo 14, versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotaba por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? El viento era contrario a esos sufrimientos. Obstáculo, ¿no? Obstáculo. Para avanzar es obstáculo. Los discípulos estaban cruzando el mar en una barca delante de Jesús. De repente sopló un gran viento y estalló una ola. El mar de Galilea a menudo sufre grandes tormentas, pero incluso en este momento las olas se precipitaron y los discípulos sufrieron mucho. La mayoría de los discípulos eran pescadores, por lo que tenían la técnica de remar, ¿no? Pero cuando sopló la tormenta y estallaron las grandes olas, sus habilidades fueron inútiles, ¿no? Sufrieron severamente por la tormenta. Esta esencia es como nuestra vida, ¿no? Pensamos, hace 7 años, Lucas Choi hablaba español bien o no. Ya todavía no habla bien, no habló bien. ¿Sí? Hace 7 años. ¿Cómo puede hablar bien? ¿Sí? Último seminario de la Biblia en Planta Vivienda. Ellos, casi con niños pequeños todo, 40 personas escucharon. ¿Sí? Todavía me acuerdo, entre 25 por ahí, adulto, solo una persona escuchaba bien. Solo una persona. ¿Sí? Otra persona, todo no escuchaba bien. Ya, eso. ¿Quién es él? Ahora el predicador. ¿Sí? ¿Cómo se llama? En Daule, predicador. ¿Eh? ¿Cómo se llama? No. Daule. ¿Eh? Luis. Yo prediqué que sobre Israel independizó 14 de mayo 1948. Yo repite casi 10 veces porque no hablaba bien. Él entendió. Israel recuperó. Es verdad. Él entendió. ¿Sí? Su hermano, eso Miguel, ¿no? Él también ahora ha predicado. ¿Sí? Eso es maravilloso, ¿no?
Creo que el seminario de la Biblia, en lugar, nadie recibió la salvación. Nadie. ¿Sí? Solo vino, ¿sí? Solo vinieron y escucharon. Después de terminar, Mateo Yang predicó y Samuel León predicó otra vez, y ya se ha levantado la iglesia, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sí? Sufrieron los discípulos severamente por la tormenta. Esta escena es como nuestra vida, ¿no? Este mundo es como un mar de turbulencia, a veces en calma, pero a veces impredecible. También estamos en peligro de morir, encontrarnos con tormenta y olas en las que nunca habíamos pensado en este mundo, ¿no? Después yo entendí para sobrevivir en Ecuador, ¿sí? ¿Cómo puede manejar? ¿Sí? Al Santo Domingo, eso es muy peligroso, ¿no? Trailer grande, ¿sí? No puede ver eso por neblina, ¿no? Yo pensé, para sobrevivir, solo voy a seguir camión grande. Para sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo cacho y sobreviví. ¿Sí? Desde Santo Domingo hasta aquí Quito, ¿cómo pude manejar? Yo seguí solo camión grande. ¿Sí? Distanciamiento 2 metros, ¿sí? 2 metros, 3 metros. ¿Sí? ¿Por qué? A veces al frente y trailer grande y autobús grande cruzó eso línea roja, ¿no? Amarilla. Amarilla, sí, eso. Es verdad. ¿Sí? Fue el Señor quien envió a los discípulos por delante y en realidad fue el Señor quien hizo que ocurriera la tormenta. Asimismo debemos recordar que incluso después de ser salvo, Dios permite que la persona salva sufran. Si es salvo, no debe pensar que todo irá bien. Dios sufre para que podamos confiar más en Él, más el Señor, ¿no? Orar con más fervor, ¿no? Vamos a ver, segundo Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Segundo Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. ¿Por qué, hermano? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Aquí sobre, sentencia de muerte, punto de morir, ¿no? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, ¿no? El apóstol Pablo confesó. La razón por la que Dios hizo que el apóstol Pablo sufriera numerosa tribulación fue para darse cuenta de que no podía hacer nada con su propia fuerza y sabiduría, sino confiar solo en Dios, que resucitó a los muertos, ¿no? De hecho, no confiamos mucho en Dios cuando nos sentimos cómodos, ¿no? La gente busca a Dios fervientemente en un callejón sin salida
¿dónde debe ser el poder de Dios? Cuando sufrimos un sufrimiento severo y se nos corta el deseo de vivir, nos damos cuenta de que no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas. Clamamos por la ayuda de Dios. Dios crea una tormenta en la vida para enseñarnos cómo confiar solo en Dios, ¿no? Vamos a ver, Salmo capítulo 34, versículo 19, busquemos, Salmo capítulo 34. Salmo capítulo 34, versículo 19. Muchas son las aflicciones de justo. ¿Quién es justo? Las personas salvas significa justo, ¿no? Pero de todas ellas le librará Jehová. Los cristianos salvos por la sangre de Jesús son justos ante Dios. Dios permite el sufrimiento incluso para sus hijos, o sea, los cristianos salvos, ¿no? Hay mucho sufrimiento por los justos, sin embargo, Dios no permite que los cristianos perezcan a causa de sufrimiento. Es proteger y liberar a los cristianos de sufrimiento y la desesperación, ¿no? Vamos a ver, Salmo capítulo 50, versículo 15. Vamos a buscar la palabra de Dios. Salmo capítulo 50, versículo 15. 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Jehová Dios nos mandó, ¿no? Te libraré y te me honrarás. ¿Sí? Invócame en el día de la angustia. Eso es palabra de Dios. ¿Sí? Dios nos dijo que clamemos a Dios cuando enfrentemos un sufrimiento severo y tribulación. Cuando no podamos hacer nada con nuestra propia fuerza, cuando la oración que se ofrece con sinceridad a Dios es respondida, podemos darle gloria a Dios. ¿Sí? A medida que nuestras oraciones sean respondidas, estaremos más gozosos y agradecidos. Dios será glorificado por ellas, ¿no? Por lo tanto, debemos clamar a Dios cada vez que enfrentamos cada cosa difícil. Dios a veces nos permite sufrir para enseñarnos que Él nos libra de la tribulación. La razón por la que los discípulos sufrieron en el mar fue porque el viento soplaba en su contra, ¿no? Jesús ordenó a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea. Sin embargo, debido a que el viento soplaba en la dirección opuesta, los discípulos tuvieron que sufrir mucho. Soplaba viento en contra, por lo que no podía usar las velas y eran difícil remar. Además, incluso las olas estaban furiosas, ¿no? Habría sido mucho más fácil darle la vuelta a la popa, ¿no? Pero los discípulos eran personas que obedecían absolutamente la palabra del Señor. Es verdad, ¿no? Vamos a ver, a Romanos capítulo 14, versículo 8. Vamos a ver, Romanos capítulo 14, versículo 8. Un versículo muy hermoso, ¿no? Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, ¿no? Debido a que el Señor nos dijo que fuéramos, aunque el viento soplaba en contra del viento, los discípulos fueron directamente hacia el viento, ¿no? No volvieron la proa a ningún otro lado, ¿no? Sin importar las dificultades que vinieran. La vida cristiana de fe es la vida de obedecer la palabra del Señor. Incluso cuando a veces llega el sufrimiento y el peligro, no podemos detener nuestro camino hacia la palabra del Señor. Nuestro propósito es muy claro, ¿no? Es verdad. Nosotros empezamos a predicar en Cayambe, ¿no? Creo que diciembre de 2020, ¿no? 20, ¿eh? Yo pensaba, Dios levantará iglesia, pero ¿cuándo? Yo pregunté. Un día yo visité Cayambe, ¿eh? Ellos prepararon salón, silla, mesa, micrófono, ¿sí? Parlante, todo. Más o menos 22 personas, yo me acuerdo todo, 22 personas reunieron y ellos dieron su testimonio. Wow. Por la noche no dormía nada, ¿sí? No dormí nada. ¿Por qué? Eso ayuda de Dios, ¿sí? Entonces, empezamos desde 2021, enero, ¿no? Cada domingo nosotros predicamos en Cayambe. Un día, solo 10 personas vino. Un día, más personas vinieron, ¿sí? Entonces, ¿cuándo podemos levantar iglesia en Cayambe? Sin embargo, Dios está vivo, ¿no? De repente, Pastor Pablo Kim envió predicador Gerson, ¿no? Gerson. Julio de 2021. Eso, junio, Dios envió. Ahora, ¿qué tal? Lleno en el local. Ahora, ellos están buscando otro local. Hoy también una señora vino con hermana Patricia Ponce. ¿Sí? Me sorprendí mucho. Dios está obrando con nosotros para levantar iglesia, ¿no? 2021 nosotros visitamos la casa de hermano Joel Morán. Yo pensaba eso una casa pequeña, chiquita. ¿Por qué? Matrimonio nuevo, ¿no? Para 2 personas eso, grande, pequeño. Yo pensé, eso pequeño. Visité, pero Dios tiene otro plan, otra plan. ¿Sí? Más o menos 600 metros cuadrados. Eso pequeño o grande. Grande, ¿no? Salón, muy grande más que nosotros. ¿Sí? Segundo piso, muy grande. Baño tiene, comedor tiene, todo tiene, todo. ¿Sí? Tercer piso puede hacer otra cosa, ¿sí? Parqueadero. Puede entrar, ¿cuánto carro? Más o menos 20 carros puede entrar, ¿no? ¿Más? 20, ¿no? 20 puede, ¿sí? Se han levantado iglesia, vaya. Milagro, ¿no? Nosotros queríamos preparar seminario de la Biblia, primera vez en Valle de los Cíos, casa de hermano Joel Morán. Más o menos 100 personas vinieron, ¿no?
hermano Segundo Altafulla prestó eso furgoneta, ¿no? Se ha dañado, ¿no? 2 de la mañana ellos regresaron, 2 de la mañana. ¿Sí? Por fin, ya se ha levantado, ¿no? Dios envió a Miguel. ¿Sí? Ya, ahora está, ¿no? Ahora está. Es verdad. La Biblia dice, si vivimos para el Señor, vivimos. Qué hermoso, ¿no? Si morimos para el Señor, morimos. Así fue, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? Según esta palabra, solo tenemos que avanzar en el camino para obedecer la palabra de Dios. Como pertenecemos al Señor, no tenemos derecho a vivir ni libertad para morir por nosotros mismos. Los cristianos salvos no deben olvidar ni por un momento que existen en la tierra solo para agradar al Señor, ¿no? Debemos agradar al Señor incluso cuando estemos cómodos y debemos agradar al Señor incluso cuando estemos en problemas y tribulaciones para evitar temporalmente el sufrimiento. No debemos desviar la proa de nuestra vida a otra parte, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Vamos a ver, segundo Corintios capítulo 13, versículo 8. Segundo Corintios capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Según esta palabra, no podemos hacer nada sin la palabra de Dios. Los cristianos salvos deben moverse de acuerdo con la palabra de Dios de principio al fin. Incluso si hay una manera de triunfar en este mundo y volverse inmensamente ricos, no podemos ir en contra de la verdad. Somos diferentes de aquellos que no son salvos. Nuestro propósito y valores de vida son diferentes. La forma en que vivimos y nuestros ideales son totalmente, todo diferente. No importa qué tormenta haya, debemos ir contra la tormenta y solo avanzar hacia el destino que el Señor ha ordenado, ¿no? El paso de cristiano para seguir al Señor es verdaderamente lo decidido. Un paso que sigue al Señor es un paso magnífico, no solo para vivir por Él, sino también para sufrir por Él e incluso morir por Él, ¿no? El Señor está pidiendo una vida así para cada uno de nosotros, ¿no? Es verdad, ¿sí? Entonces, nosotros debemos pensar correctamente, ¿sí? Correctamente, ¿sí? Vamos a ver, San Mateo capítulo 14, 14 versículo, San Mateo capítulo 14 versículo 23, Despedida la multitud, subió al monte a orar, parte y cuando llegó la noche, estaba allí solo, ¿no? Solo, ¿sí?
Aquí podemos ver, ¿sí? Plan de Dios, ¿no? Plan de Dios, ¿sí? Jesús quien vino primero, no vino para convertirse en rey de Israel, sino para expiar el pecado humano al morir en la cruz. Con ese propósito, el Señor quiso tomarse un tiempo para orar en silencio ante Dios. Así que subió a la montaña solo, ¿no? Sí, es verdad. ¿Sí? Entonces nosotros también podemos pensar con esta palabra, ¿no? Es verdad. Veamos la palabra de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 33. ¿Por qué? No aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces, ¿por qué Dios nos da aflicciones en la vida de los seres humanos? Para recibir la salvación, o sea, para recibir la vida eterna, ¿no? En el pasado, un rey de Judá llamado Ezequías estaba gravemente enfermo y sufrió una gran tribulación. Quería vivir, por lo que oró fervientemente, ¿no? A Dios. El profeta Isaías lo visitó y dijo, puede vivir otro 15 años. Ezequías entendió el perdón de los pecados y el profeta Isaías registró sus oraciones, ¿no? Entonces, pensemos, ¿por qué Dios nos da aflicciones? ¿Por qué? Para recibir la salvación. O sea, para recibir la vida eterna, ¿no? Segundo, la razón de dar sufrimiento a la persona salvada es hacerla más digna de cristiano a los ojos de Dios. A través de esos sufrimientos, ¿no? Esto incluye las dificultades de la prueba y las dificultades de la disciplina. La gran gracia de Dios siempre viene a nosotros con la máscara de sufrimiento. ¿Sí? Muchos son aflicciones de justo, pero de todo ella le librará Jehová. El sufrimiento es un atajo de traer bendiciones. Martín Lutero dijo, ¿no? Claro. El otro propósito de las aflicciones de los cristianos, Dios quiere cambiar las aflicciones de los cristianos al galardón completo, ¿no? El apóstol Pablo sufrió muchas dificultades y sufrió varios tipos de persecución. Y un día fue apedreado hasta la muerte, ¿no? Sin embargo, volvió a la vida y predicó el evangelio durante mucho tiempo, ¿no? Salvando a muchas personas. El último día de su vida escribió una carta que se llama Segundo Timoteo. Último capítulo 4 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará
El Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Vamos a buscar. Segundo Timoteo, capítulo 4. Qué hermoso palabra de Dios, ¿no? Segundo Timoteo, capítulo 4, versículo 2 Pedro capítulo 4. Segundo Timoteo. Ya. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 8. Vamos a buscar. Segundo Timoteo capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿no? Sí, qué hermoso, ¿no? Sí. ¿Cuál es el beneficio de aflicción y sufrimiento? Cuando un cristiano recibe sufrimiento, tanto termina con el pecado, o sea, deja de pecar, ¿no? Matthew Henry, un cristiano salvo, dice, a veces Dios nos da sufrimiento mucho para que podamos orar ardientemente. Es verdad, ¿no? Es verdad. Cuando un cristiano recibe sufrimiento tanto, puede obedecer la palabra de Dios. La Biblia dice, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La razón por la que Dios me prueba es solo para crecer en mi fe y tener confianza en Dios. Un misionero famoso, Hudson Taylor, dice, ¿no? Es verdad, ¿sí? Cuando un cristiano recibe sufrimiento tanto, puede caminar correctamente, cambiando mala costumbre y mal carácter, imitando el carácter de Jesucristo, ¿no? Es verdad, ¿sí? Cuando un cristiano recibe sufrimiento tanto, puede recibir la consolación de Dios correctamente. Vamos a ver, 2 Corintios capítulo 1, versículos 5 al 7. Segundo Corintios capítulo 1, versículo 5 al 7. ¿Por qué? De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí, subraye, el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Si tiene sufrimiento tanto, vendrá consolación de Dios. Puede probar. ¿Sí? ¿Cómo debemos tener corazón cuando llega el sufrimiento tanto? Cuando viene aflicciones en mi vida, no tenga miedo. Primero, no tenga miedo. ¿Sí? Memorice bien. ¿Sí? No tenga miedo. No tenga espanto.
pensando que aflicciones es muy normal en mi vida cristiana. ¿Sí? Siempre debemos pensar en cómo predicar el Evangelio a través de este sufrimiento. Eso manera de cristianismo. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? La Biblia dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Vamos a buscar San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Cuando vendrán aflicciones, tiene que disfrutar las aflicciones por el Señor. Debemos regocijarnos en el sufrimiento. ¿Sí? Aquí dice, bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es verdad, ¿no? Los hombres coreanos deberían ir a campamento de ejército, ¿no? El proverbio más famoso en el ejército de Corea del Sur es, si no puedes evitarlo, disfrútalo, ¿sí? Disfrútalo, ¿no? ¿Sí? Es que después de terminar esos servicios de militar, 3 años, yo tuve pesadilla. ¿Sí? Lucas, otra vez vaya a campamento. ¿Sí? 3 años, equivocó ese papel. ¿Sí? Eso no, señor. ¿Sí? Esa pesadilla, hombre de Corea del Sur. ¿Sí? Otra persona también. ¿Sí? Es verdad. ¿Sí? Finalmente, cuando llega la aflicción, nos esforzamos con paciencia y esperamos el día en que Jesús vuelva otra vez con esperanza viva, ¿no? Vamos a ver. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Sí? Calvino dice, el sufrimiento en este mundo es para tener un deseo por el cielo eterno, ¿no? Sí, es verdad. El secreto para convertirse en un árbol gigante es que el viento, la niebla y los rayos son esenciales. Debe durar largo tiempo y soportar con paciencia. Alguna persona me preguntará, ¿no? Lucas, hoy, ¿qué tiene secreto de predicación sobre misionero? Yo diría, primero, paciencia. Segundo, paciencia. Tercero, paciencia, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Por lo tanto, debemos repensar de el sufrimiento es beneficioso y tenemos que sufrir las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, ¿no? Es verdad. ¿Sí? Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí,
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La Biblia dice, ¿no? Vamos a buscar. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 8. Segundo Timoteo capítulo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por evangelio el poder de Dios. La Biblia dice, ¿no? Es verdad. Qué hermoso, ¿no? Volvemos a San Mateo capítulo 14, versículo 25 al 31. Esa palabra para vida cristiana, muy importante. Más a la cuarta vigilia de la noche. Esa cuarta vigilia significa 3 de la mañana hasta 6 de la mañana. Eso se llama cuarta vigilia. Hasta 3 de la mañana, 6 de la mañana, ellos querían intentar para ir a otro lado, ¿no? Sí, sí. Muy de noche, ¿no? Muy de noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso, límite de aguantar de discípulo. Entonces, Jesús vino. Es un secreto. Ustedes tienen que entender ese secreto. ¿Cómo puede levantar iglesia en Ecuador? Intente hasta 3 de la mañana. Intente hasta 6 de la mañana, ¿no? ¿Entiende o no? Sí. Aquí dice, 26, los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo, ¿no? Tenían miedo, ¿no? Pero enseguida Jesús les habló, ¿no? Diciendo, tened ánimo, yo soy. Jesucristo está con nosotros o no. Sí, es verdad. Sí. Entonces le respondió Pedro, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, no vea, ¿sí? Fuerte viento, no tenga miedo, tuvo miedo, ¿no? Comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, le dijo, ¿no? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Usted quiere ser hombre de poca fe? No, ¿sí? Hombre de mucha fe. Hermosa, ¿no? Hombre de mucha fe, ¿sí? Hombre de buena fe, ¿no? Aquí cerca de Quevedo, una ciudad se llama Buena Fe, ¿no? ¿Por qué salen muchos sicarios? ¿Sí? Tiene mucha fe. ¿Por qué sale? Bastante. Qué raro, ¿no? ¿Sí? Nosotros también debemos predicar en Quevedo. ¿Qué le parece? ¿Sí? 2017, 2016 yo intenté Quevedo. Creo que 2 veces yo prediqué en Quevedo. No podíamos levantar iglesia. Pero Dios tiene gran poder o no. Sí, nosotros podemos levantar iglesia. ¿Sí? Ya, hoy hasta que terminamos con oración. Oremos juntos. Dios Padre, que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Hoy hemos aprendido la palabra de Dios. Muchas personas escucharon la palabra de Dios. Nosotros queremos predicar el evangelio, levantar iglesia en
muchos lugares de Ecuador. Utilízanos y santifícalos. Entre nosotros algunos hermanos tienen sufrimiento por pandemia, tiene mucho problema, aflicciones. Ayúdale para vencer tentación de Satanás y tribulación del mundo. Entre nosotros algunos no tienen comida. Dios, ayúdale utilizando nuestra riqueza. En nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Anuncie.